Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que sois nuestros musafires de luxo cada alha. Como sempre, vou partilhar com vosotros mi ecrã para contarles que estamos en la reunión número 39, que somos 3 instituciones que cada semana estamos aquí para presentar un sujeto diferente. Esta semana nos toca al Centro Cultural Sefarad en presentar el día de hoy y en primero os voy a contar cuál lo que tenemos la próxima semana. Para la próxima semana vamos a tener otra vez un sujeto sobre el diccionario. Ama, este no es el tradicional como hablamos la semana atrás de Nehama, sino que vamos a hablar sobre un nuevo diccionario digital del ladino, una modernidad para nosotros, ¿eh? Ama, esto va a estar a cargo del doctor Eliezer Papo y su musafir va a ser Jan Evrenzel Rodríguez. Eliezer está en Israel, Jan está en la Turquía y ellos nos van a hablar sobre este nuevo diccionario que vamos a tener la posibilidad, espero que en corto, de tener en la internet para buscar las palabras que nos mancan cuando queremos hablar. Como siempre, esto será a las mismas horas cada semana y tenés en sefarad.com cómo ver todas las horas y todas las actividades. Siempre decimos esta cosa, los videos se quedan, no se van. El que se perdió la actividad, el que la quiere mirar otra vez, el que tiene de escapar presto o entró más tarde, también en sefarad.com TV va a tener la oportunidad de mirar este encuentro al punto que escapimos o también otros encuentros de antes. Todo se queda registrado en este lugar. Si querés darnos una ayuda para continuar con estos costes de los encuentros, podés ir a sefarad.com, raya encuentros y vas a encontrar la manera justamente de darnos vuestro apoyo. Y ahora sí, vos voy a presentar este sujeto que tenemos hoy. Ya sabes, yo soy la balabaya por el Centro Cultural Sefarad. Me ves cada semana y ahora también voy a ser yo la encargada de esta presentación. Así que vamos a comenzar ahora con nuestro sujeto del día de hoy, que son la comunidad sefaradí de Buenos Aires, de la habla judeo-española. Por mor que en Argentina, en Buenos Aires, claro, tenemos otras comunidades sefaradíes, como es la marocana, como es la siriana de Damasco y la siriana de Alepo. Hoy vamos a hablar sobre la comunidad sefaradí de habla judeo-española. Para esto tenemos dos musafires el día de hoy, Rubén Teva y Ricardo Albala, que les vamos a dar la bienvenida. Hola Ricardo, hola Rubén. Buenos días Liliana, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Quiero aclarar que estamos los tres en Buenos Aires en esta oportunidad. Ricardo y Rubén están como yo en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y vos quiero demandar algunas cosas verso vosotros, por ejemplo. ¿Me podés, Ricardo, contar un poquitico sobre tu actividad y sobre tu rol en la comunidad hoy y cómo es tu historia un poco? Debes de quitarte el mute. Hola, se escucha ahora. Perfecto. Ahora sí. Venido Yo con soy el de vicepresidente segundo de Asisba. Empecé laborando en Acción Sionista, que era un movimiento de jóvenes que se pasó al Club Social Israelita en la Calella Acevedo.
Después de un tiempo, el club se trocó a la calle Malavia. Laboré en este club como activista y en 1980 me hice presidente de él. Al mismo tiempo, laboraba en el CIS y entré en la comisión directiva de la comunidad sefaradí. Ancina, Ricardo, que tienes muchos años laborando en la comunidad y por la comunidad sefaradí antes de que existiera esta comunidad como asociación Comunidad Sefaradí de Buenos Aires, ¿no? Ahora vamos a hacer que Rubén nos cuente. Contamos un poquitico, Rubén. Bueno, yo estuve colaborando en la producción del libro de la comunidad de los 100 años y de chiquitico integré también las comisiones de la Acción Sionista Sefaradí de Villa Crespo. Bueno, y muy larga trayectoria como dirigente comunitario. Muy bien, muy bien. Ancina que los dos tenés mucho que ver con la comunidad sefaradí en Buenos Aires. Ricardo, Mosque, yo te quito el sonido, ama, tú te los debes dar cada vez que vas a hablar, ¿sí? Ahora te va a demandar a ti, ¿de dónde es tu familia y cuándo arribaron a la Argentina? Ricardo. Bueno, mi familia, mi padre y mi madre nacieron en Izmir y arribaron a la Argentina en alrededor del año 1918 o 1920. Arribaron con la edad de 9 años y se arrecentaron desde esos tiempos en el cuartier de Villa Crespo. Muy bien, tengo una fotografía para mostrar de tu madre. Mamá. Sí, mira, este documento argentino, ella se llamaba Bojora Zaragosti y nació en el año 1911 en Izmir, Turquía. Este es su documento de Argentina ya, ¿no? Así es. Mira, qué joven que estaba. ¿Quiere decir, Ricardo, que tú eres primera generación de nacido en Argentina? Correcto, así es. Primera generación. Muy bien. Creí que nos habías dejado, Rubén, no te veíamos. No, todo. ¿Nos quieres contar y tú un poco sobre tu familia, dónde vinieron, cuándo arribaron a Argentina o a Buenos Aires? Mis 4 nonos y nonas vinieron de Izmir. Cuando mi papú maternal arribó al puerto de Buenos Aires y se quedó se asentó en Villa Crespo. Mis nonos paternales fueron a vivir a la ciudad de Rosario, donde nació mi padre, y cuando conoció a mi madre, que se casaron, fueron a vivir al cuartier de Villa Crespo, que es donde yo nací, donde sigo viviendo todavía. Muy bien. ¿Hablaban ladino tus parientes? ¿Alguna otra cosa más? ¿Hablaban tus parientes en ladino en casa? ¿Tienes sentido de criatura? No, mis padres ya tanto, mis abuelos, mi nono y mi nona, sí, hablaban judeo-español y de ahí me embellecí algunas palabras, lamentablemente se confundían con el español, que se hablaba así estuvimos, algunas cosas conservamos todavía del judaísmo, como le decimos. Sí, sabes, siempre hablamos aquí que en los países de habla castellana se perdió muy presto la lengua porque está tan parecida al castellano que los nuestros enseguida se tomaron el acento de Buenos Aires en especial y se perdió. Lo mismo pasaba en tu casa. Tus padres vinieron de muy chiquiticos, Ricardo, ¿verdad?
Sí, me pienso que sí, que hablaban ladino, mas no me acuerdo porque ellos vinieron de criaturas y se empezaron aquí en castellano. Claro, muy chiquiticos. Así es. Esto es lo que se pasa. Ama, ponemos la voluntad de hablar, de recordar por lo menos algunas palabras, algunos modos de los nonos, y Así esto es. también es valutoso para nosotros y pienso que para todos. Ahora, hablamos un poquitico, vosotros nombrates el cuartier de Villa Crespo. ¿Cuál es el cuartier de Villa Crespo? ¿Quién va a empezar con esto? Ricardo, vas a empezar tú, nos vas a contar. En primero yo voy a partillar con todos verso el cuartier de Villa Crespo. A ver. Aquí. Yo os voy a explicar. Esta en blanco es Argentina. Esta es la provincia de Buenos Aires. El punticico amarillo es la ciudad de Buenos Aires, que tenemos aquí en grande, y esto en color correlado es el cuartier de Villa Crespo que nos nombraron Ricardo y Rubén. Ama, cuéntanos un poco sobre este cuartier. El cuartier de Villa Crespo se encuentra en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, cercano al arroyo Maldonado, que entonces se cruzaba antes se podía. Después se hicieron chicos pontes y a la fin se lo metió entero adentro de un tubo y ahora arriba de él hay una calle. Le debe su nombre al doctor Antonio Crespo, que fue intendente de la ciudad y también senador de la nación. En el siglo X y XVIII, la Compañía de Jesús fraguó grandes casas y depósitos y una chica iglesia, y la tierra se divisó en partes para sembrar. Las autoridades de entonces comandaron que se abrieran algunas calles entre vecinos. Para 1888 se empezaron a vender estas tierras y para reconocerlas, los vendedores le dieron el nombre de Villa de Crespo, que por estos años era el intendente de la ciudad y Ancina le quedó este nombre. Claro, muy bien tu explicación. Aquí tenemos una esquina del cuartier de Villa Crespo, antica, una foto antica, y acá tenemos la misma esquina, ama modernamente. Moderno. Mira cómo creció la ciudad. Tenemos que decir que en Buenos Aires hay también unos otros cuantos cuartieres que son de tradición judía. En primero, los que son cercanos al puerto, después tenemos cuartieres más sefaradíes, menos sefaradíes. Villa Crespo fue una cosa especial porque aquí se resentaron judíos ashkenazim y judíos sefaradim, y moraban juntos cercanamente. Rubén, ¿nos quieres contar sobre esto un poco? Como no, aquí se resentaron muchos inmigrantes, entre ellos nosotros los judíos. En Villa Crespo no solo moraban sefardíes, también había una gran cantidad de ashkenazíes, más claro que también moraban cristianos, musulmanes, polacos, italianos, españoles, todos inmigrantes que vinieron a hacerse la América. En este cuartel se presentaron una grande cantidad de inmigrantes venidos de Izmir y algunos también de Estambul, que eran los izmirlíes y los estambulíes, la guerra de siempre. Claro, vosotros sos mi contra, mi familia vino de Estambul, vosotros sos los izmirlíes. Claro, nosotros somos izmirlíes. Nos criamos todos juntos. Así esto es. Esto era siempre... Estambulíes y izmirlíes se fraguó la comunidad.
Claro, aquí estamos mirando cómo moraban los inmigrantes. Estas eran unas casas con muchas camaretas, podía ser en un piso o en 2 pisos. Es lo que conocemos nosotros los sefaradíes como curtillo. Tenía en el centro un curtillo y las habitaciones, cada familia moraba en una. Ancina que, bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poco sobre la comunidad y la historia de esta comunidad que appartiene a los sefaradíes de habla judeo-española. Vamos a demandar a Ricardo, que él es el vicepresidente de la comunidad hoy, que nos cuente un poquitico sobre esto. Bueno, en 1914, los minyanín del cuartier Villa Crespo se recogían en una camareta chica en un terrazo. Alquilaban un salón en una casa en la calle Gurruchaga, número 421. Es aquí que meten un Sefer Torah, una tevá, bancos para un chico Talmud Torah. En estos años, los inmigrantes no se recogían solamente para la tefilá, sino que también esto era importante para ayudarse a adaptarse al nuevo país. Cuenta la leyenda que cada uno ponía $1 por mes para poder alquilar una camareta en lo alto de un curtillo. Aquí llamamos conventillo. En la Calella Gurruchaga al 469, muy cercano al lugar donde está la comunidad hoy día. 10 sillas mercadas por el propio Emanuel, una tevá que hizo un carpintero también de Izmir, y el Sefer de Calomiti eran las primeras cosas propias de la comunidad. Presto la comunidad empezó a crecer y para los Yamim Noraim tuvieron que alquilar el cine Villa Crespo para recibir a todas las gentes. Así es que se crea el Kahal Kadosh y Talmud Torah, la hermandad sefaradí. Aquí tenemos para mirar una fotografía de las actas de la comisión aquella de las primeras formación del Kahal Kadosh, como nos estás contando, y el Talmud Torah. Así es. Tienes aquí, yo estoy mirando que dice presidente y se llama Moisés Albala. Este es un pariente tuyo. Así es, Moisés Albala fue muy importante en la comunidad judesma nuestra y era tío abuelo mío, así que viene de sangre. Mira. Mi pasión por la comunidad. Claro, vienes de familia ya que ellos eran los primeros que formaron esta comunidad cuando no había nada aquí, cuando todos eran inmigrantes que venían solos, porque hay que aclarar que aquí no hubo una campaña para venir todos en juntos. La gente venía cuando podía, como podía, y aquí se conocía que algunos se conocían de Izmir o de Estambul o de otras ciudades, se encontraban aquí, ¿no? Y entonces todos en juntos empezaron a crear esta comunidad. ¿Quieres continuar con la historia de la comunidad? Ricardo, ¿quieres continuar con la historia de la comunidad? ¿O esto va a decir Rubén? Bueno, en 1918 el Kahal Kadosh funcionaba en la calle Acevedo al 218. En 1919, para poder marcar un lugar propio, se debe de trocar el nombre por la ley y pasa a llamarse Comunidad Israelita Sefaradí, que llamamos SIS por sus primas letras en castellano. En 1929 se marca una parte del cementerio de Ciudadela.
de la comunidad alepina, a fin de que en este momento el cementerio era ashkenazí. Y a la fin, en 1951, se marca el cementerio de Bancalari. Ah, ok. Entonces, no teníamos al empecillo un cementerio propio sefaradí. No, Estamos no había usando... cementerio propio. Ah, esto es importante, claro. Y estos son los primeros, los Los que podemos fundadores decir. de la comunidad. Entre ellos podemos nombrar a Shmuel Buchuk, Rafael Emanuel, Ismail Kalumiti, Samuel Farji, Marcos Emanuel, León Haná, Marco Farki, Isaac Tobi. Para recordarlo, tenemos en la entrada del CAL una placa con sus nombres. Ahí está. Claro, mira, aquí podemos ver todos estos nombres. Esta placa se puso en el año, bueno, está conmemorando antes de que fuera la comunidad como se llama hoy, ¿no? Exactamente, antes de eso. Estos son los primos que estuvieron aquí para... Y Bueno, así recogimos en el libro de los 100 años de la comunidad un recodro de los primeros pasos del empecillo de la comunidad. Cuenta que Manuel Calumiti llegó a Izmir en julio de 1911 y fue uno de los primeros en morar en el cuartier de Villa Crespo. Él trujo un Sefer Torah, mas como no encontró comunidad, lo tenía guardado en su casa. Un día pasó por una botica que era de Rafael Emanuel y vio en el vidrio de la botica que estaba escrita la palabra Shaddai en hebreo. Entró a la botica y, por supuesto, le demandó a Rafael si era judío. Y le respondió, auténtico, auténtico judío. Entonces le mandó que dan de guardar la Torá y Rafael le dijo que tenía una casa grande. Así que esta Torá es que se hicieron las primeras reuniones para oracionar en su casa. mira, quiere decir que no tenían comunidad. Esto fue en una camareta, en una casa. Así es, Así una es. casa grande. Claro. Y Ricardo, ¿cuándo se fraguó el Canan de esta gorra? Se merca a la fin con mucho esfuerzo un lugar en la calle Camargo número 870 y se inaugura en septiembre de 1919. Hay una diapositiva para eso, ¿no? Sí, sí, ahora la veremos. Aquí está el libro de actas. Qué hermosura este documento. Así es. Claro. De que la comunidad está en esta calella fina hoy, es que se hizo conocida con el solo nombre de Camargo. Claro, hay que explicar a los que no son de Buenos Aires o de Argentina que aquí tenemos muchos cales y muchas comunidades y casi ninguna persona o muy pocas personas conocen a la comunidad con su auténtico nombre. En seguro tenemos el nombre de la calella donde está la comunidad fraguada. Ansina que cuando aquí hablamos de el cal de los sefaradís de habla judeo-española, entre otros decimos la comunidad de Camargo, no la llamamos Alsina con es. su nombre como es, y Ansina se pasa con otras comunidades en toda la ciudad de Buenos Aires. Muy pocos conocen su nombre auténtico. Alsina es. Tenemos aquí unas hermosas fotografías antiguas de el cal como era en la década de 1920. Mira cómo están vestidas estas gentes con su chapeo. Sí. Esto y es en Buenos Aires, además podía ser en cualquier otra parte del mundo. Así es. Alsina es. Aquí tenemos uno de los primos casamientos de 1929 de Marcos Guiní y Rebeca Alaluf. Qué hermosura. Sí.
Y tenemos aquí un documento también bastante interesante y es cómo llevaban la cuenta en 1930 de los socios que colaboraban con la comunidad. Esto es un documento Sí. valuoso también. Aquí tenemos una fotografía de la Comisión Directiva de la Comunidad Israelita Sefaradí. Como dijimos que nosotros la conocemos como CIS, que son sus primeras letras en castellano. Todavía no era Asisba, como se llama hoy. Esto es en 1939. Esta fotografía se encuentra en el libro Inmigración Sefaradí a la Argentina, que justamente hizo CIS. Aquí tenemos para mirar uno de los fundadores, Marco Emanuel, en una celebración junto con sus hijos Rafael, Nené Emanuel, José Emanuel, Enrique Emanuel y con Abraham Guini, nombres que vimos que son de los fundadores, los primeros que decidaron de aunarse para tener una comunidad sefaradí en Buenos Aires. ¿Conocéis alguno de aquí? Rubén o Ricardo. Algunos, Reinaldo Guiní fue vicepresidente de nuestra comunidad durante años. Padres de amigos, David Shamayá, el doctor Beor Isaev, según comentarios, era discípulo de Freud. Oh. Sí. Y algunos no conozco. Bueno, y entonces, ¿cómo se estableció en la calle Camargo? ¿Se marcó un lugar? Sí, en 1945 se marca el terreno que está al lado, Camargo 860. Este pergamino es el acta que se firmó cuando fue la piedra fundamental. En Curto se derrocaron las construcciones de Camargo 860, 870, a la fin en agosto de 1952. Se derrocó el edificio que estaba y el 7 de septiembre de 1952 se mete la piedra fundadora para el nuevo edificio que tiene su inauguración en 1964. Un edificio grande y hermoso construido por el ingeniero Alfredo Abulafia, que su laburo fue muy importante para la comunidad, por mor de que fue él quien se hizo cargo de la remodelación del cementerio y de las otras reformas que se hizo al templo y a la escuela. Quiere decir que tenían a este punto, en primero un lugar, después trocaron al lado, no se cabía, una casa había al lado. Era una biblioteca, creo, o un jardín de chicos, Alberdi, me parece De que era el colegio Alberdi, sí. Claro, entonces pudieron agrandar este lugar que tenían al empecillo y ahora la comunidad se ve de esta manera, no como las fotografías que veíamos de 1929 o 30, sino que ahora en 1957, después de la remodelación, entonces el cal se ve de esta manera. Hermosura, ¿qué es este cal? Hermosura. Y arriba, en la parte superior, estaba el coro para los casamientos. Ahí se apostaba el coro. Aquí arriba. Exactamente. Ahí estaba el coro, el órgano, el coro para que interpretar las canciones en los casamientos. ¡Qué hermosura! Esto y yo no lo tenía visto aquí. Es toda una placa dorada. Mira, qué hermoso. ¿Y cuándo se hizo así, el CIS se hizo, o Asisba ya, una representante de todas las comunidades sefaradíes de habla judeo-española? Eso fue a partir de los años 40.
la comunidad israelita sefardí empezó a ser reconocida como institución madre por algunas comunidades hermanas, clubes e instituciones sionistas también. Con el tiempo, algunas de ellas desaparecieron o se aunaron a la comunidad israelita y otras todavía existen y pasaron momentos difíciles. Así que CIS troca a ser una Keilah representante de las comunidades sefardíes de la lengua española y se empieza a llamar Asociación Comunidad Israelita Sefaradí de Buenos Aires, con el castellano, que en castellano decimos Asisba. Claro, entiendo. Así que en primero se llamaba Comunidad Israelita de Argentina y después se empezó a llamar Asociación por mor que aunaron unas cuantas comunidades de Buenos Aires. Exactamente. Así que se hizo grande y ahora es nuestro referente para todo, la Keilah de la calle Camargo. Nadie no le dice así, Asisba. Aquí nadie no le dice. Tienes que pensar dos veces. ¿Cuál dijo? Ah, Camargo. Ah, ahí conocen todos. Bueno, ¿puedes nombrar algunos de los jajamim o de los rabís que actuaron ahí? Sí, cómo no. Recordamos a Samuel Buchuk, Leona Laluf, León Catán, Jacobo Caballero, Bención Cohen, Selim Miraji, Isaac Mayo. Y entre los rabinos a Shavetán Daei de 1929 a 1931. Mira, aquí estamos mirando. Ahí tenemos al rabino Shavetai Jaén. Sí, y este fue un rabino muy afamado en todo el mundo. Tenemos aquí en Argentina una familia de Jaén que se llama Jaén y ellos estuvieron en la ciudad de Jaén en España y ahí nombraron al honor de Shavettai Jaén un centro de arte. Ajá, qué bueno, qué bueno. Así que este fue un rab bastante reconocido y nosotros tuvimos el honor de tenerlo aquí en esta comunidad. Y después de esto, en 1958, el gran rabino Aaron Ángel, que recibió el premio Yerushalayim por su actuación en la educación de los jóvenes judíos en la diáspora. Aquí lo vemos en la fotografía arriba, está recibiendo el premio. Sí. Y aquí lo vemos en Bayo en un bat mitzvah comunitario que se hizo en la comunidad. Y al lado de él, está el presidente en su momento de la comunidad, Mauricio Yarbés, al lado en la Teba. Ah, mira, qué bien. Esto es un momento importante. El Rab Ángel fue muy importante en la comunidad sefaradí aquí para todos nosotros. Así que siempre lo recordamos con mucho cariño, ¿no? Liliana, también tenemos que decir que la comunidad recibió la visita de importantes personalidades. Ahí están. Sí, aquí tenemos al muy alto Felipe de Borbón. En aquel momento era el príncipe, ahora es el rey de la España. Ahora es el rey. Y también recibimos la visita del gran rab de Israel, Obadiah Yosef. Como ves aquí, ¿quién está acompañando al rab aquí? Contamos, Ricardo. Ahí lo estoy presentando, parece como si fuera ayer. Con menos canas. Estás igual. Sí, parecido. Estás igual, seguro, no pasan los años para ti. Vamos a ver ahora una otra fotografía. Esto es
acontecimiento muy importante para nuestra comunidad, que fue el nombramiento del Rab Isaac Saka en 1997. Es ahora nuestro más gran rabino hasta el día de hoy. Claro, es una... Ahí hay un joven Ricardo Albala. Sí, y también está aquí nuestro querido amigo, ¿cómo le decimos nosotros? Pepe Amá, es el doctor José Menashe, que también muchas veces nos acompaña en los encuentros. Es muy importante, fue muy importante este nombramiento, porque la comunidad había estado un tiempo sin conseguir un rab. Y este rab vino muy recomendado, nuestro amigo Isaac Saka, era un elevo excelente. Y vino tan recomendado que la comunidad lo tomó y no se erró, porque es el gran rabino de la comunidad sefardí hasta el día de hoy. Así que mira ahí que joven estaba, ahora sigue joven y muy alto también. Sí, me acuerdo cuando fuimos a entrevistarlo en la Valle, la primera reunión que hicimos con un par de miembros de la comisión directiva y el desaparecido Osvaldo Sultani, que en Ganedreste, que fue presidente de la comunidad en su momento, que está en la foto, junto al hijo de Rab Obadiah Yosef, David Yosef, que también está en la foto. Claro, bueno, históricos momentos de la comunidad y muy preciados para nosotros que están siempre en nuestro corazón. Sí. Ahora vamos a ver un corto video que dura como unos 2 minutos, donde se va a poder ver la comunidad como está hoy. Y también una visita importante que según está escrito es creo que uno de los hijos del Rab Obadiah, ¿no? Vamos a mirar esto. Yo creo que está el sonido conectado. Esta es nuestra comunidad, la parte de afuera. Esta es la calle Camargo. Bravo, qué hermoso. Muy bien, me plació mucho. Quiero decir, tenemos muchos mensajes. Ama, como yo soy la encargada siempre de mandar los mensajes, cuando otro es balabay, como me tocó a mí, a los que escribieron los mensajes, pues, lo voy a decir, lo voy a mandar en un puntico a ver si hay demandas, porque no puedo estar haciendo las dos cosas a la vez. Cuando vamos a escapar, yo voy a mandar los saludos y los mensajes que ya veo que hay unos cuantos.
Esta comunidad, como la vemos hoy, es bastante diferente a la que miramos en la fotografía de la Reforma, ¿no? Y también se elaboró para mejorar el cementerio sefaradí de Bancalari que vosotros nombraste antes, ¿no? ¿Nos contas un poco, Ricardo, ¿Cómo sobre no? la comunidad hoy? ¿Cómo no? La comunidad hoy hace un gran laburo. Un proyecto importante que tiene la comunidad son las reformas para mejorar el cementerio sefaradí de Bancalari. La comunidad está abierta en todas las horas de tefilá, también una yeshiva, donde los jóvenes estudian, y una yeshivita con varones de escuela primaria, donde meriendan y empezan Torah. También tenemos la escuela Bereshit. En todas las áreas, cementerio, escuela, casamientos, yeshiva, estudio de Torah, asistencia social, templo, juventud, criaturas, rabinato, comedor, comunitario y más, está en vista el adelantamiento que se hizo desde el empecillo. Mira qué grande que se hizo la comunidad, que tiene tanta gente laborando y sobre todo siempre nos da mucho placer que haya jóvenes y criaturas que están activamente participando de la comunidad. Se ve hermosa esta escuela con estas criaturas, estas caras sí, tan hermosas. Y los chicos principalmente de la escuela Bereshit que están en la yeshivita, sí. Son el futuro de comunidad. Seguro que si no hacemos esto y no tenemos esto, ya siempre decimos que la comunidad está llena de viejos, que les damos mucho valor, porque son la historia de la comunidad y los que tienen el amor en primero, tenemos de tener una continuidad y esto es siempre muy importante para esta y para todas las comunidades. Ahora vamos al empecillo. Rubén dijo que estuvieron laborando. Entiendo que los dos estuvieron laborando verso una publicación que hizo la comunidad por su 100 aniversario. ¿Nos quieres contar algo sobre esto? Sí, cómo no. Para escapar vamos a contar por el hermoso libro de los 100 años de Asisba. En septiembre de 2019 se presentó un laburo que tomó 2 años para hacerlo, el libro Asisba 100 años. Del mismo participaron y han colaborado conmigo en ese proyecto Rubén Teba, junto a Victoria Buelafia, André Gateño, Gabriel Sasbón, y no quiero dejar de recordar 2 personas que estuvieron en el primer momento junto a nosotros y que lamentablemente nos dejaron en la mitad, que fueron Jacques Fargi y Osvaldo Sultani, que en Ganedre Estén participaron junto a nosotros para que el libro pudiera ser editado. Y quisiera hacer una mención especial para Osvaldo Sultani, del cual fui su secretario y que fue presidente de la comunidad más de 35 años. Creo es un capítulo aparte como una de las personalidades también de nuestra institución. Seguro, es parte de la historia. Claro, el libro refleja los 100 años de vida comunitaria y también una parte de la historia de los judíos de la Argentina y de Buenos Aires en particular. Se hizo una edición de lujo muy hermosa de 559 páginas. Contento de haberlo logrado. Contento de haberlo logrado. Vos quiero felicitar a los dos. El libro es una hermosura. Vos encomiendo de mercar este libro. No sé si quieres ayuntar alguna cosa más verso el libro. Es para mí un honor de tener esta historia de la comunidad enregistrada en una edición tan hermosa. Como podés ver en esta parte del libro abierto,
que tiene unas fotografías maravillosas de la comunidad, cuenta la historia completa de la comunidad y un poco más sobre la tradición sefaradí. Si decimos a los que quieran, si lo quieren mercar, lo pueden hacer mismo escribiendo a la comunidad. Aquí vos pasamos el adreso y también lo podemos escribir directo en el chat. Está bueno también colaborar con la comunidad mercando este libro, ¿no? Y así daremos un poco de nuestro aporte. Vos quiero decir, Ricardo y Rubén, que maravilla que aceptaste de ser mis musafires hoy. Yo sé que esto es un gran esfuerzo para vosotros, como dijiste, no hablabas de ladino en casa, además sí tenía sentido y sé que hiciste un gran esfuerzo por estar aquí a cumplir con la consigna de nuestra actividad, que es hablar en judío español. Así que vos regracio muy, muy mucho esta oportunidad de que todo el mundo sepa cómo es la historia de nuestra comunidad. El que quiere saber un poco más, tiene de mercar el libro. Liliana, debemos agregar que para fraguar este libro, que es lo que nosotros llamamos en castellano una enciclopedia de la comunidad sefaradí, fue un laboro muy grande durante más de 2 años. Un trabajo de investigación, de buscar las actas, de ir a archivos de magazines que ya no existen en los archivos, un laboro muy, muy, muy grande. Sí, por eso no sé si lo nombraste al mundo entero. Sí, no sé si los nombrates, no estoy segura. Por cualquier cosa quiero decir que este laboro de recogimiento de toda esta información para hacer el libro lo hicieron María Chero de Azar y Walter Duer. Y este laboro de recoger todo este material, de mandar a la gente que quite las telarañas de las fotografías y de las actas, es un laboro también muy, muy grande. Así la verdad que sí. Y yo quisiera agregar algo, yo creo que me van a entender. Te van a entender, Amá. Piensa que debes hablar en judío español. Ya sabemos que el castellano prima en todos modos. Pero de todas maneras, aquella persona que tenga el libro se va a encontrar un poco con su historia, con la historia de sus padres que hayan venido de Izmir y van a recordar todo lo que ese libro implica en cuanto a lo que es la historia viva de los 100 años de la comunidad. Y recalcar el trabajo, lo dijiste, de María Cherro de Azar y Walter Duer, que fue encomiable. La verdad no me canso de felicitarlos. Han tenido una tarea dificilísima y la han logrado con mucho éxito. Y para nosotros es una alegría poder haber sido parte de la edición del proyecto de ese libro y por haber sido parte hoy de que vos nos hayas convocado para llegar a tantos lugares del mundo para mostrar, aunque sea en una chica parte, lo que es la comunidad. Así que no dejo de agradecerte de habernos tenido en cuenta a Rubén y a mí en representación de la comunidad de Camargo para mostrar al mundo lo que es Asisba. Muchas gracias. Felicitarlos a Liliana y a su querido esposo por el laboro que están haciendo para dar a conocer todos los sefaradí. Sinceramente, mis grandes felicitaciones a ambos. Merci mucho, los quiero mucho a los dos. Sé que hicieron un gran esfuerzo para estar aquí hablando en la lengua de los abuelos, porque ya sabemos que los padres de los dos hablaban en castellano. Así que
Les regracio muy mucho que hicieran todo este esfuerzo tan grande. Ya sabemos que a todos los que moramos en Argentina en especial, a los países de habla hispana, siempre nos dicen que nuestro judío español no es muy auténtico cuando hablamos. Ama, hacemos el esfuerzo, vos juramos que hacemos el esfuerzo de oírnos como los auténticos hablantes. En veces se nos escapan algunas cosas, ya sabemos. Voy a mandar algunos saludos y puede ser hay demandas, como vos dije, ahora lo va a mandar por primera vez, porque esta vez yo soy la balabaya del encuentro y no los puedo ver con anticipación. Miriam nos manda buenos días de San Diego, saludos de sus nietos nos manda. Beto Cos dice, hola Ricardo, qué genio mi suegro. Es tu yerno. Saludos de la familia desde Panamá. Susan Cohen nos manda un hola desde Estambul. Silvia Al-Hadeb, shalom a todos de la parte de Silvia desde Ashdod en Israel. Hola de Los Ángeles, dice Linda Clark, que también siempre nos acompaña. Qué buena manera de empezar mi día. Merci mucho. Bully Hassan, hola a todos amigos desde Natania, Israel. Carlos Yebra López, saludos a todos desde Zaragoza, en España. Nelly Bensusan nos manda un saludo desde Río de Janeiro, en Brasil. No sé cuál será el nombre, a ver si está escrito Sally Levy, está escrito todo en junto. Y dice, hola queridos amigos, yo soy Sara Levy de Turquía, estoy muy contenta de estar con todos juntos. Merci mucho. Quiero ver otra vez el programa de Turquía, las cosas que no se hablaron. Sí, lo puedes encontrar, no sé quién es el nombre, es de Portland, lo puedes encontrar en sfarad.com Raya TV. Aquí están todos los programas, el programa de las cosas que no hablamos fue creo que 2 al atrás o 3, además está ahí seguro, lo puedes ver seguramente. Jaime Moaras, saludos a todos queridos de Estambul. Buenos días de Linda Calvo Sisu desde la Francia, en Niza, una querida amiga. Martín Driven dice, en la comunidad sefaradí de Santiago de Chile, una de las demandas es si después de 3, 4 generaciones tiene sentido mantener una comunidad sefaradí. Y en caso positivo, ¿cuál tendría que ser lo sefaradí que se mantiene y transmite? ¿Alguna opinión desde Buenos Aires? Bueno, no sé si queréis vosotros a responder. Ama, yo puedo empezar respondiendo que siempre conservar las tradiciones es una cosa valutosa para la gente. No sé cuál sería el sentido de pedrear la comunidad y su particularidad. Vos voy a explicar que aquí en Buenos Aires la gente no va. Los sefaradíes de habla judeo-española van a la comunidad de Asisba, los otros van a la marocana. Aquí hay mucha mezclatina, la gente va al cal a según está cerca, a según las colas de los sillos, o de muchos otros van porque sus parientes o sus padres o sus nonos iban a estos cales. Ama, hoy día, aquí en Buenos Aires, hay mucha mezclatina en los cales. Ama, cada uno pierde o conserva lo que quiere y lo que es importante para uno. Si la comunidad todavía funciona, Martín, que hemos demandado de Chile, si la comunidad funciona, si tiene gente que va a ella, no veo de qué la debes de pedrear. Lo que hay que mantener, ya sabes, nosotros decimos las oraciones diferentes que los ashkenazim y que los sirianos en particular, y es una cosa interesante de conservar. Ama, todo esto tiene que ver con el corazón, con lo que uno quiere conservar y lo que uno quiere pedrear. Jake, que siempre también está con nosotros, Jake Ojená, que dice, puede quitar, no sé, puedes quitar la persona de Izmir, mas no puedes quitar Izmir de la persona. Muy, muy, muy hermoso. Bueno.
Martín, que mandó un mensaje después del anterior, dice, qué divertido. En Santiago, la primera reunión para formar una comunidad sefaradí fue en casa de Zacarías Guení, en 1924. Y el primer presidente de la comunidad sefaradí en Temuco, que es el sur de Chile, en 1916, fue Matías Albala, nacido en Monastir. Estamos en cercanos Chile con Argentina y las alcunias de los fundadores son también muy parecidas, ¿no? Estos son de Monastir, no son de Izmir. José Menaché, que está con nosotros, nuestro querido Pepe, dice, me alegro mucho de ver a los amigos de nuestra comunidad, quiero hablar, y sí, ahora te vamos a dar la palabra, vamos a terminar de dar estos mensajes y te vamos a dar la palabra, querido Pepe. Manuel Mora, saludos de Barcelona. Argentina en esos años recogió gentes de todo el mundo. En el casalico de mis parientes, todas las casas tenían alguno que se fue a la Argentina, los más a Santa Fe y Rosario, que es en el interior del país. Rachel Bornik, nuestra querida amiga y también con su Ladino Comunidad, parte de nuestros encuentros, dice, saludos a todos, muy interesante. Quiero demandar si podemos decir que la mayoría de los integrantes turcanos eran de Izmir, o esto es impresión mía. Sí, había muy muchos. Me parece que la comunidad izmirlí aquí fue más grande que la estambolí, ¿no? Sí. Sí, sí. Por ejemplo, sí, mis parientes, mis nonos que vinieron de Estambul, no se asentaron en este cuartel de Villa Crespo, donde está la comunidad, sino que se asentaron en otro cuartel que se llama Flores. Flores, claro. Y aquí había muchos árabes y también había muchos de la comunidad estambolí. Ancina que, mismo que en la gran comunidad de Asisba estaban muchos mezclados, yo conté en alguna oportunidad que mi nono tenía el número de socios 57 en un viejo, una vieja carta que, con cachas de cuero. Ancina que estaban todos respondiendo a la unidad de los sefaradíes, no importa de dónde que venían. Dice Rachel también que en Seattle también tenemos familia Jaén, que también viajaron con Jaén con los viajes de la Ladino Comunidad. Oscar nos dice que en una de las fotos que mostramos estaba el doctor Al-Jadef en la foto. Sí, es verdad, estaba sentado. No pudimos nombrar a todas las personas tan importantes que mirábamos en las fotografías. El doctor Al-Jadef, él hizo una grande labor con una asistencia médica que se llamó Pro Medicamentos y que daba asistencia a los judíos. Entonces, sí, tuvo una labor importante. El doctor Al-Jadef merece solo un programa para él entero. Así es, así es. Alberto Gateño nos manda saludos desde Hollywood, en la Florida, y dice, el rabino Ángel estuvo en Barranquilla, Colombia, y lo recuerda con mucho cariño. Beto dice, el Rab Saka nos casó hace 20 años. Mira, y todavía se ve tan joven. Era una criatura cuando vino a la comunidad. Cojaba dice Boker Tov y Shalom a todos desde Arizona en Estados Unidos. Raquel Alcanati dice buen día, qué lindos recuerdos de Camargo. Yo vivía al 747, una cuadra de unos 100 metros de la comunidad y siempre lo recuerdo como un hermoso templo. Betty Estrada nos manda saludos desde México. Beto torna a decir, qué fuerte ve a mi comunidad, a mi Keilah, cómo extraño los sonidos de Camargo. Estás lejos, Beto. Beto Cos. Bárbara Estrada, buenos días, nos manda desde Ciudad de México, saludos. Argentina es donde está la comunidad sefaradí más grande en América Latina, nos manda Betty Estrada. Bueno, yo creo que sí, que es la más grande, sí.
es la más grande. La Keilah ainda mantiene el sitio turco, el estilo, perdón, turco de la oración. ¿Sí? Sí, todavía sí. Muy bien. Ana Askenazi dice, gracias desde Estambul por estos encuentros tan interesantes. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, Diana Serfati nos dice que me dio el libro y que la atrapó. Así que encorajamos a muchos más a meldarlo. Yon Toben Sazón dice, tuvimos el placer de quedarnos en el hotel enfrente del Cal y un Shabbat pudimos visitar para Tefilá. Nos hicieron la honor de llamarnos a la Teva en Meldando Torah. Creo era en 2003, Rosa y Yon Toben Sazón de Estambul. Mira, qué hermosura. Siempre se reciben aquí muy bien los musafires de otro lugar. Gran labor que merece reconocimiento de todos, nos dice Bully. Este libro es moviente, totalmente recomendado para meldar, dice Beto. Raquel dice, yo lo marqué y me encantó encontrar el nombre de mi abuelo en él como uno de sus fundadores, Rafael Alcanati. Muy buena charla, saludos de COS en Panamá. A ver, vamos a ver si tenemos algunas otras demandas. No voy a poder meldar todo. Tenemos cientos de mensajes. Para no enfaciar a todos, vamos a meldar algunos más y vamos a dar la palabra al doctor Menashe, que quería decir una cosa. Él también, como vimos, estaba en la fotografía y también hace parte importante de la comunidad sefaradí. Daisy dice, buenos días desde New York y merci mucho al señor Ricardo por una presentación muy interesante y un judeo español muy hermoso. Y seguro merci a Liliana y a Marcelo, como siempre, Daisy Sadaka Braverman. Muy bien, muchísimas gracias. Alberto Bejar dice otra vez shalom desde New York. Siempre mejor, nunca peor. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Orit Salinas desde Israel nos dice, muy interesante encuentro, muchas gracias. De Tucumán también Noemí Brujis nos manda saludos y agradecimientos. Y tenemos en Tucumán, que es también una provincia y una ciudad del interior de la Argentina, una comunidad que tiene 100 años y que también hizo un gran labor. Alguna vez ya vamos a hablar sobre ellos, que también tienen un merecido honor de estar, que la gente los conozca, ¿no? Rachel Bornick nos dice, el sistema de vivir en cortillos fue en Izmir también, desde el día que llegaron los sefaradíes a la ciudad en el siglo XVI. Mira qué viejos son los cortillos, ¿eh? Más alto por el centenario de la comunidad, nos manda Noemí desde Tucumán, felicitaciones. ¿Qué más tenemos? Dice, hola, soy Liliana Guení, nieta de Isaac Guení, de los fundadores de la Keilah de Camargo, y quiero agradecerles este hermoso programa que no solo me trajo a mis raíces, sino también el hermoso recuerdo de los años que pasamos junto a mi familia en la comunidad de Camargo. Fui testigo de los progresos y engrandecimiento. No tengo palabras para describir mi emoción y nos da gracias a los 4 nosotros que hicimos esta magnífica, como dice ella, presentación. A ver si podemos dar la palabra un puntico al doctor Menashe, que seguro va a tener algo interesante para contarnos. A ver si... Aló. 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 Primero debo saludar a la Palapaya, Liliana y Marcelo, que están haciendo un labor muy grande, y a mis queridos hermanos y amigos Rubén y Ricardo. Veramente es una maravilla esta comunidad que tenemos, y sí, es la más grande comunidad sefaradí de habla española de la América Latina. Los más muchos sí son todos de Izmir,
esto es verdad. Por esto no debemos acordarnos siempre de los estambolíes que tenían su chico lugar, de los rodeslis y de Kos también. Es lo que llamábamos sefaradís de habla española, porque a los de habla árabe tenía otras comunidades. Debemos saber que, no sé si esto se dijo al empecillo, antes de Villa Crespo, de estar en este quenar, en este barrio de Villa Crespo, los gidios nuestros de habla española, los turquinos, como ya dijimos, los más eran muchos de Izmir, había de Estambul, y mi madre era de un chico pueblo al sur de Izmir que se llama Milás. Quiero decir, por esto debemos acordarnos, y mi padre de Kos y la familia Rodesli, y los Elaniklis también eran parte, o sea, de Saloniki, o Selanik, como decían en turco. También forman en este grupo de la comunidad. Y así fue que yo recuerdo cuando recibimos al gran rabino Ángel, que venía de Aifto, de Mizraim, y fue el gran rabino de Alexandria, de la ciudad de Alexandria. Y le quiero decir que me emocionó ver la foto cuando vino el príncipe de Asturias, hoy rey de España, Felipe VI. Y en esta foto están las tres chicas, y una es la hija de Mario Cohen, y las otras dos son mis hijas, cuando vino el príncipe en este tiempo. Sí, y yo puedo darles para la comunidad, para sus papeles de historia, de esta visita del príncipe, que yo escribí en la Real Academia de Historia de España. Y aquí si lo pueden ver, no sé, Sí, sí. es para vosotros, para la comunidad, para es guardarlo. es para el segundo, el de los 150 vamos a meter y esto, ¿no? Ya dejaremos escrito en las actas para cuando se va a hacer el próximo libro, de meter y esto esto. lo pueden guardar, se lo puedo dar, está escrito en papel, se puede hacer también en digital. Y bien, estas son cosas importantes que pasaron, y la comunidad devino una sola para todos los de habla española, y participamos en la comunidad. Quiero recordar al Dios santo. Bueno, hicimos la comisión de cultura de la comunidad, los jóvenes, y estaba Bejor Isaev, también que era de Sofía, de Bulgaria, que también participaban en nuestra comunidad, y así se hizo muchas actividades. No quiero tomar más tiempo. No, ya vamos a escapar porque le tomamos a la gente solamente una hora. Y a Rachel Amado, que es ismirlía pura, cuando la escucho hablar aquí. Seguro. Merci mucho, Pepe, nuestro querido doctor José Menashe, merci mucho. Merci mucho a los musafires. Ahora podés respirar profundo, que ya cumplites con la misión de hablar en judeo-español a esta hora. Y solamente decir que vos rengracio es poco, hiciste un gran esfuerzo. Yo me siento muy honorada que fuisteis mis musafires. Así que ahora vamos a escapar antes de saludar a todos y irnos a disfrutar de lo que resta del día de Al-Had. Y es que, bueno, vamos a ir para aquí. A ver, esto era lo de hoy. Disculpen, voy a meter lo que corresponde. Y es que vos voy a encorajar a venir la próxima semana a mirar nuestro encuentro de Al-Had, que tocará el sujeto sobre el nuevo diccionario digital del ladino. Esto es un acontecimiento muy interesante, porque teníamos antes un chico diccionario en línea, como se dice ahora, en ladino, que podíamos buscar, no teníamos menester de mercar
un diccionario de papel y teníamos la palabra al punto. Este fue abajado de internet y no tenemos más ninguno, solamente nos quedan los de papel. Así que este proyecto del diccionario digital en ladino será muy bueno para todos. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cuándo lo vamos a tener? Todo esto el próximo día del Had con el Balabay, que será Eliezer Papo, por el Centro Gaón, y el Mudafir Jan Ebrense Rodríguez, uno de nuestros jóvenes hablantes de ladino. No lo perderás. Después, como siempre, y antes se mandaban todos los videos de todos nuestros encuentros, están en sfarad.com Raya TV. Aquí los vas a poder mirar. Hay muchos para estar todo el año mirando. Como vos dije al empecillo, este fue nuestro número 39 y con la ayuda del Dios vamos a continuar hasta muchos más. Amén. Si nos quieres ayudar y dar vuestro dono, podés ir a sfarad.com Raya Encuentros. Aquí vas a tener la manera justamente de colaborar con vosotros. Y ahora sí, nos vamos a ir, nos vamos a espartir. Hay un par de mensajes más. Noemí, muchas gracias, que dice, como siempre, espectacular encuentro, muchos cariños para todos. Y Bully también, una querida amiga, nos dice gracias. Es un honor para vosotros, que a vosotros os place lo que estamos haciendo. Y ahora sí, semana buena para todos, sanos y recios que estés. Besicos, nos vemos en Ahad. No te ama todo el tiempo, ni las guerras ni la dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré.